Ya. Vamos a resolver este segundo ejercicio de dinámica. Nos da, en este espacio, nos va a dar un diagrama y nos dice, dado el siguiente diagrama con los siguientes bloques, determine la aceleración del sistema. Vamos a seguir el mismo o la misma secuencia que vamos a ir teniendo para todos los que son de dinámica. Primero, vamos a representar las fuerzas que están dentro de cada uno de los cuerpos, ¿de acuerdo? Entonces, como no me dice nada de la parte de rozamiento, solo me dice que el movimiento es hacia abajo en el bloque B. Entonces, como no me da de la fuerza de rozamiento, no la voy a ubicar, ¿de acuerdo? No me da coeficientes de rozamiento ni nada por el estilo. Entonces, vamos a ver. Primero, para el bloque A tenemos el peso en A, ¿de acuerdo? Tenemos el peso en A que es dirigido siempre hacia abajo. Ahora, como hay una superficie en contacto, también tenemos la normal en A. Como está sujeto a una cuerda, vamos a tener que aquí se encuentra la tensión en A. Acuérdense que la tensión en una cuerda siempre va hacia el lado opuesto de donde está sujetado el objeto. ¿De acuerdo? ¿Tenemos algo más en el bloque A? No, porque no tenemos fuerza de rozamiento. Estamos suponiendo que las superficies son lisas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos con el cuerpo en B. Como el cuerpo en B también tiene una superficie de contacto, vamos a tener la normal en B. Acuérdense que la normal es perpendicular a la superficie de contacto. Está atada a una cuerda, entonces vamos a tener la tensión en B. Como tiene un peso y está en un plano inclinado, vamos a decir que el peso es en dirección hacia abajo, siempre va a ser en dirección vertical hacia abajo. Y va a estar el peso en B. Con eso, nosotros ya tenemos todas las fuerzas que intervienen dentro de nuestro sistema. Ahora, vamos a aislar cada uno de los objetos y vamos a realizar su diagrama de cuerpo libre. Entonces, vamos a comenzar con el bloque A, ¿sí? En el bloque A vamos a realizar el DCL, diagrama de cuerpo libre en A. El diagrama de cuerpo libre en A, lo que nos dice, y también tenemos recomendación de que uno de los ejes, en especial el eje X, tiene que coincidir o tiene que ser paralelo al movimiento. En este caso, a la superficie de contacto en el bloque A. En el bloque A, la superficie de contacto es esta que es horizontal. Entonces, el eje X va a ser horizontal y el eje Y va a ser vertical. Y lo que vamos a hacer es poner todas las fuerzas que intervienen. Entonces, en X, ¿qué nomás tenemos? La tensión en A. Como la tensión en A está dirigida hacia la derecha, entonces aquí se encuentra la tensión en A. ¿Tenemos alguna fuerza más en X? No. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que las superficies son lisas, porque no me da un coeficiente de rozamiento. Entonces no tenemos fuerza de fricción. Vamos con el eje Y. En el eje Y tenemos la normal en A y también tenemos el peso de A. ¿De acuerdo? Ya estaría el diagrama de cuerpo libre en A. Vamos ahora a hacer lo mismo, pero con el bloque B. ¿Sí? Tenemos que aislar los cuerpos de forma individual. ¿Sí? Entonces, para el bloque B, vamos a hacer el DCL de B. En el diagrama de cuerpo libre de B, vamos a tener que, si ustedes se fijan, está sobre una superficie inclinada. Entonces, el eje X tiene que coincidir con la dirección del movimiento. Y como el movimiento es hacia abajo, entonces el eje X positivo está hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, vamos a poner las fuerzas que involucran en este movimiento. Primero, la tensión en B, que está dirigida hacia arriba. Y también tenemos la parte del peso. Ahora, el peso está dirigido hacia abajo, el peso en B. Este peso se va a descomponer la componente de B, del peso B en X y la componente de B, pero en Y. ¿De acuerdo? Tenemos las dos descomposiciones. Y adicionalmente en Y tenemos la normal de B. ¿De acuerdo? Sobre el eje Y. Una vez que ya tenemos esta parte de aquí, vamos a realizar la parte de dinámica. ¿Qué nos dice la parte de dinámica? La sumatoria de fuerzas para cada uno de los bloques. Entonces, vamos a resolverlo de la siguiente forma. ¿Qué nos dice? Para el bloque A, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. ¿En dónde va a estar el movimiento? Si nosotros nos fijamos, decimos que el eje X coincida con el movimiento. Por eso, vamos a poner que la sumatoria
sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con el eje X coincide el movimiento. Ahora, ¿qué pasa con el eje Y? ¿Se mueve hacia arriba o hacia abajo? No. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Por lo tanto, vamos a reemplazar la sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerza tengo en X? La A. Como está en el eje positivo, entonces vamos a poner la tensión en A va a ser igual a masa del objeto A, ¿de acuerdo? Por la aceleración. Ahora, no es la aceleración del bloque A, es la aceleración del sistema. ¿Por qué? Porque están atados por una misma cuerda. Están todos moviéndose con un mismo sistema. Lo que sí cambia es que para el bloque A es la masa en A. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer lo mismo para la fuerza en Y. ¿Y qué nos dice? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. La normal en A, que es positiva, menos el peso en A, que es negativo. Entonces, vamos a poner normal en A menos el peso en A va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Si ustedes se fijan, el ejercicio me pide la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? Esa de ahí es nuestra incógnita. No podemos ocupar directamente hasta aquí porque no tenemos la tensión en A. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar de hacer? Buscar una ecuación. Si ustedes fijan, tenemos dos incógnitas, una ecuación. Necesitamos la segunda ecuación. Entonces, para eso nos vamos a ayudar del bloque B. En el bloque B, ¿sí? Lo que nos dice es, de la misma forma, sumatoria de fuerzas, aplicamos las leyes de Newton. Si nosotros hacemos coincidir el eje X con el movimiento, con la superficie en contacto, entonces podemos decir que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración. Y como este no se mueve en su eje Y, entonces la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, sumatoria de fuerzas en X. En X, ¿qué tenemos? Aquí, la componente en X está hacia el eje positivo. Ahora, este ángulo, recuerde que va a estar aquí. Aquí va a estar el ángulo de 40 grados. Entonces, ¿qué nos dice? La componente del peso en X, de peso B en X, menos la tensión en B, menos la tensión en B. ¿Tenemos otra fuerza en X? No, va a ser igual a la masa ¿de qué objeto? Del objeto B. La masa en B multiplicado por la aceleración. Y esta aceleración es la misma aceleración que tenemos que encontrar. ¿Sí? Ahora, hacemos lo mismo con el eje Y. En el eje Y, ¿qué nos dice? La normal en B menos el peso en Y. Entonces sería la normal del objeto B menos la componente en Y del peso va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos viendo algunas cositas que nosotros tenemos. Estas fórmulas de Y, de la sumatoria de fuerzas en Y, ¿contiene la aceleración? No. Ni la una, ni del objeto A, ni del objeto B. Entonces estas dos de aquí no las voy a utilizar. Y como no me pide la fuerza de fricción o no está considerada la fuerza de rozamiento, entonces yo no tengo la necesidad de encontrar la normal de cada objeto. ¿De acuerdo? Entonces, con eso vamos a quedarnos con la ecuación. En este caso va a ser la ecuación 1 y vamos a quedarnos con esta aquí que va a ser la ecuación 2. ¿Para qué? Para nosotros poder tener dos incógnitas, dos ecuaciones. Si ustedes se fijan aquí, profe, pero tenemos la tensión en A y la tensión en B. Sí, pero algo primordial que tenemos que saber de estos de aquí. Como están conectados por la misma cuerda en una polea sin fricción, están conectados por una misma cuerda, entonces yo puedo decir, por este motivo de que son la misma cuerda, la tensión del objeto en A es igual a la tensión del objeto en B. ¿De acuerdo? Este es un arreglo que nosotros tenemos que hacer por leyes de física. En la física nos dice, es la misma cuerda, no hay fricción en la polea, entonces las dos cuerdas tienen la misma tensión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer esto en la ecuación 2. Y nos dice que para la ecuación 2, ¿sí? Para la ecuación 2, vamos a tener que el peso de la componente de B en X menos
la tensión en B. Como me dice que la tensión en B es igual a la tensión en A, entonces voy a poner menos la tensión en A va a ser igual a la masa de B multiplicado por la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, ya tengo las mismas incógnitas. Ya tengo la tensión en A, la tensión en A. Tengo la aceleración, tengo la aceleración. ¿De acuerdo? Son mis dos incógnitas que yo voy a tener. Y también tengo yo el peso en X, que este ya lo voy a poder conocer, la masa en B, y también voy a poder conocer la masa en A. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar lo que me dice que vale la tensión en A en esta ecuación. Entonces, voy a reemplazar, ¿no? Voy a reemplazar, reemplazo 1 en 2. Vamos en 2'. ¿Sí? Voy a reemplazar lo de la ecuación 1 en esta ecuación de aquí abajo. Y me va a ir quedando que el peso en X de B, del objeto B, menos la tensión en A. ¿Cuánto vale la tensión en A? Masa de A por la aceleración. Entonces, masa de A, masa del bloque A multiplicado por la aceleración. Va a ser igual a la masa de B multiplicado por su aceleración. Aquí, como es un mismo sistema, la aceleración tienen que ser las mismas. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Despejar la aceleración. Como este término contiene la aceleración, este que está restando pasa al otro lado a sumar. Y me dice que la componente en X del peso de B va a ser igual a la masa de B multiplicado por la aceleración más la masa de A multiplicado por la aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a revisar y vamos a seguir con esta parte de aquí. En esta ecuación lo que yo estoy haciendo es despejando la aceleración. Entonces, vamos a despejar la aceleración. Aquí, factor común, la aceleración. Y me quedaría que el peso, la componente en X del peso en B, va a ser igual a la masa en B más la masa del objeto A multiplicado por la aceleración. Ahora, este término que está multiplicando pasa a dividir y me queda que el peso en su componente en X dividido para la masa en B más la masa en A va a ser igual a la aceleración. Y ya lo hemos despejado. Entonces voy a reemplazar los valores. La aceleración va a ser igual. Ojo, aquí. La componente en X, ¿sí? Acuérdense que aquí va a estar el ángulo, ¿sí? La componente del peso en X va a ser igual al peso de B, ¿sí? Multiplicado por el seno del ángulo formado, que sería del ángulo de 40 grados, dividido para la masa en B, que la masa en B nos dice que son 60 kilogramos, más la masa en A, que son 40 kilogramos. ¿De acuerdo? Ahora, el peso en B. El peso en B, ¿cómo lo encontramos? Acuérdense que peso, ¿sí? Acuérdense que el peso es igual a masa por gravedad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir continuando con esta parte de la ecuación. ¿De acuerdo? Esta parte de la ecuación es muy importante saber despejar y reemplazar los valores. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros ya llegamos a esta parte de aquí, nos dice que la aceleración va a ser igual. El peso en B sería la masa en B multiplicado por la gravedad, el seno de 40 grados dividido par 60 más 40 sería 100. ¿Sí? Vamos a reemplazar los valores. La aceleración va a ser igual. La masa en B. ¿Cuánto es la masa en B? 60. 60 multiplicado por la gravedad, 9,8. ¿Sí? Seno de 40 grados dividido para 100. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que nos cuesta? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que realizar de aquí? Es hacer esa operación en la calculadora. Entonces, nos quedaría 60 por 9,8, ¿sí? Y eso, seno de 40 grados. Nos da que la aceleración va a ser igual a 377,9
96 dividido para 100. La aceleración ha sido igual a 3,779 metros sobre segundos al cuadrado. En este ejercicio, si ustedes se fijan, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros vamos resolviendo. Primero, hay que seguir cada uno de los pasos que tenemos. Aislar los cuerpos, ubicar las fuerzas que actúan en estos cuerpos y hacer los diagramas de cuerpo libre. Una vez que nosotros analizamos toda esta parte de aquí de forma individual, tenemos que después aplicar las leyes de Newton. Si el objeto se mueve en el eje que está en movimiento, tenemos que la sumatoria de fuerzas sobre ese eje va a ser igual a masa por aceleración. Si el objeto no se mueve sobre ese eje, es decir, no cambia de posición, entonces va a ser igual a 0. Una vez que realizamos eso de ahí, lo que tenemos que ir es aplicando matemática. Tenemos que reemplazar valores, tenemos que reemplazar ecuaciones para poder encontrar la solución al problema. Adicionalmente, no olvidarse que cuando un sistema o dos cuerpos o más de dos cuerpos están atados por la misma cuerda, decimos que las tensiones son iguales. ¿Qué quiere decir? Que la tensión en A es la misma que la tensión en B. Con eso podemos hacer la igualación de las ecuaciones y reemplazar esta parte que está aquí. No olvidarse también que el peso es igual a masa por gravedad. Ojo, aquí no utilizamos la gravedad de menos 9,8, solo la gravedad de 9,8, de forma positiva. ¿De acuerdo? Porque esa es la gravedad porque ya está en sentido vertical. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para este tipo de ejercicios. Tenemos que tener muy claro la parte de la teoría. ¿Qué es cada fuerza? ¿Cómo encontrarlas? ¿Cuándo está en reposo? ¿Cuándo tenemos que utilizar la fuerza de fricción? Y demás. ¿De acuerdo? Entonces, es lo que nosotros tenemos para el ejercicio de dinámica. Muchas gracias.